Muy buenas banda, bienvenidos nuevamente a este pequeño espacio, bienvenidos a la Monitor Sphere, a la esfera del monitor, aquí donde hablamos de lo que ha pasado, lo que pasa y lo que pasará dentro del mundillo geek. En esta ocasión queremos hablar de una serie limitada de 8 números que salió por allá del 2021. Estamos hablando de Supergear, Woman of Tomorrow, esta pequeña serie escrita por Tom King con arte de Bilquis Evely y con colores de Matt López y rótulos de Clayton Cowles. Realmente vale la pena hablar de todo este equipo creativo porque realmente compaginaron a la perfección para darnos lo que hoy en día se considera un clásico moderno de este personaje. Pero antes de entrar directamente a hablar sobre ello, tenemos como siempre a Kame. Un gusto estar aquí para hablar de, como bien dices, un clásico instantáneo donde todo el equipo creativo se esforzó en entregar, pues, un excelente trabajo de inicio a fin en esta serie limitada. Y la verdad es que es interesante cómo se mezclan géneros que, si bien suelen ser bastante disparejos, no estar en estar casi en extremos opuestos, en ocasiones tienen puntos en común donde se puede usar una historia tipo western en un escenario de sci-fi, y este cómic es una de estas situaciones. Es una gran mezcolanza entre el sci-fi, el western y hasta cierto punto la fantasía. Y la verdad es que es bastante curioso que sea con un personaje como Supergirl, pero a la vez es bastante grato que haya sido con ella porque se vuelve un clásico instantáneo y de esos cómics que son muy recomendables para introducirte en el personaje. La verdad es que sí, creo que ese es un punto por demás importante dentro de toda la estructura de esta historia. Me gusta mucho que esta historia haya sido o sea en este momento un referente de Supergirl porque narra uno de los problemas que ha tenido continuamente el personaje, y es el asunto de su propia identidad. Todo el mundo sabe que Supergirl es la prima de Superman, y por lo tanto asume que es un paralelo femenino del mismo personaje. Hay muchos autores, hay muchas visiones, hay muchos editores que han querido cambiar eso, y por lo mismo le han dado un cambio radical tanto de personalidad, de diseño, de origen y demás. Y por lo mismo, Kara es un personaje que tiene muchos temas, está una continuidad muy entrevesada, muchas versiones. Vaya, hay algunas versiones en las que Supergirl ni siquiera es Kara Zor-El, ya sea en cómics, en adaptaciones, en lo que sea. Tanto así tiene este cambio, que viene de un universo, que viene de una dimensión diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Y simplemente es un personaje que por eso ha tenido muchos problemas en continuidades, muchos problemas para definir exactamente qué es lo que la hace única y, por sobre todo, qué es lo que la define más allá de ser la prima del hombre de acero. Y creo que aquí se toma perfectamente porque toma elementos sumamente clásicos, sumamente identificables del personaje y los eleva a unas alturas que tú no puedes imaginar. Y lo hace de una manera bastante buena, una narrativa muy sólida, hablando en cuanto a la escritura, y también una narrativa visual sorprendente. Nos deja ver a través de ojos de un personaje que también está viendo directamente a Supergirl sus puntos altos y sus puntos bajos, y cómo ella ha desarrollado su propia visión del heroísmo. Es cierto, comparte mucho con Clark, con Kal-El, pero al mismo tiempo te explica que es por sus propias vivencias. A diferencia de lo que es un Superman creado en la Tierra que trata de ensalzar los valores con los que los crearon, Kara trata de hacer lo mismo, pero a través de una vivencia sumamente dura y sumamente única. Es realmente lo que hace esta historia a través de un viaje de venganza que lo hace de manera espectacular. Realmente logra tomar premisas que por sí mismas pueden parecer un tanto clichés, pero elevarlos a este estatus de que hoy en día no puedes decir, oye, quiero leer una historia de Supergear sin tomar este título. Realmente es un logro impresionante. Y más impresionante aún cuando consideras que la historia es en sí bastante simple. Nuestra protagonista o personaje en el cual escucharemos toda su perspectiva y pensamientos va a ser Ruth, hija de un campesino que un mal día lo encuentra muerto en el campo, asesinado por Creme de las Colinas Amarillas, un agente del rey. Realmente, sin decirnos mucho, se nos da a entender cuál es la situación. Fue un asesinato que, por la posición de Krem, la más probable es que quede impune ante las autoridades, y por eso Ruth se parte en busca de venganza. Y aquí viene lo curioso. En un inicio todo parece que será una historia de venganza donde se tendría que haber encontrado con un personaje con moral gris o prácticamente inexistente su moral,
Y así parece en un inicio, se encuentra con un protoconan, dice, oye, necesito que me ayudes a vengarme, y parece que lo va a ayudar, que Ruth va a recibir ayuda, pero no, este tipo solo se lleva la espada que le había ofrecido Ruth como recompensa y se va sin realmente prestar atención a lo que dice la chica. Y en un rincón bastante tomada está Kara, que se vuelve la heroína improbable de esta historia en la que simplemente por estar en el momento indicado, celebrando su cumpleaños, poniéndose hasta atrás, se vuelve partícipe en esta búsqueda de venganza en la que se va a ver inmiscuida no solo por un simple cruce de camino, sino porque Krem también la va a llegar a perjudicar a ella al tomar su nave para escapar y herir a Krypto en el proceso. En su momento puede parecernos que ambos personajes se van a unir en búsqueda de la venganza, pero creo que ese es uno de los potenciales más grandes que tiene la historia. No se vuelve un te ayudaré a conseguir tu venganza, sino voy a buscar retribución por lo de mi perro, pero realmente no es el tipo de venganza que tú también vas a buscar. Es un punto bastante interesante y contrastante que en una historia de venganza que involucra matar, un superhéroe tendría que ser la persona menos indicada, pero de algún modo Kara y Ruth se vuelven una dupla bastante memorable a lo largo de toda la historia. Fíjate que sí, creo que das un punto en el clavo y que es el hecho de que esta historia se sustenta más que nada en los personajes, principalmente en ellos dos, y es algo bastante curioso, porque de nuevo estamos hablando propiamente de un viaje, pero el viaje en sí mismo solamente es eso, es un viaje, es un conducto a través del cual podemos ver las vivencias de estos personajes, pero más que nada cómo reaccionan, cómo se desenvuelven a través de distintos escenarios, cómo reaccionan a diferentes sucesos y qué es lo que encuentran en los demás y en ellos mismos. Ese es realmente el punto álgido de esta serie. Realmente Krem como antagonista es una cosa súper plana. La historia está bien, pero tú puedes decir varias veces, e incluso la misma historia te lo recuerda, hay mucho aquí que no se contó, hay muchos escenarios que no pudiste ver, pero realmente recordarlos o plasmarlos en esta historia sería redundante, porque no es el punto. Si bien puedes ver muestras de poder, de compasión, de cara, puedes haber algunas incluso de indiferencia, y en otras ocasiones puedes ver la frustración de Ryut, puedes ver momentos de comprensión. Es realmente eso lo que importa. Ryut no sirve como una narradora. Desde el inicio te dan a entender que está como escribiendo algún libro, memorias, un diario tal vez, y realmente es su visión de todo lo que pasó, de su propia desgracia y lo que hizo Kara a través de ello y cómo ella pudo aprender, ella pudo ver distintas tonalidades de Supergirl que normalmente la gente no suele ver. Creo que eso ayuda muchísimo. Hay algunos que dirían es que Supergirl queda en segundo plano porque no es la narradora, no vemos a través de sus ojos, solamente escuchamos a través de una narradora que a veces no es confiable porque en muchos puntos admite que ha omitido cosas o que no las narró tal cual sucedieron. Pero es que simplemente, bueno, al menos yo lo siento de esta manera, se hace así para darnos a entender algo, darnos a entender cómo debemos ver a Kara, entender sus vivencias no solamente por el cómo las piensa. Hay veces que las historias suelen ser muy explicativas en ese sentido. Es mucho pensamiento, mucha intrusión, pero aquí es más que nada las acciones. Es más que nada cómo se desarrolla, cómo se desempeña, los pequeños momentos, más que nada. Y eso es muy importante porque estamos hablando de una ópera espacial. Uno creería que sí, aventuras cósmicas, agujeros negros, galaxias, cosas inmensurables, pero realmente aunque sí aparecen en mayor o menor medida escenarios muy fantasiosos y que son excelentes cuando los ves más que nada ilustrados, realmente es qué tanto impacta dentro de ellas dos, qué tanto dejan ver que las impacta y cómo reaccionan, qué es lo que se queda en ellas después de estos eventos, lo que realmente importa. Y es bastante curioso, más que nada por la duración de la serie. Tú normalmente hablas de una serie limitada y son 3 números, 4 números, 6 números, 12. Es curioso que sean 8, porque tú dirías, es que es un viaje, necesita tener muchos escenarios, pero de nuevo regresas a esta parte. El viaje es importante, sí, pero debes concentrarte más que nada en los personajes y cómo afrontan el viaje. Precisamente el que sea más el cómo afrontan el viaje que el viaje en sí hace que la experiencia sea bastante disfrutable porque pasan de ser simples desconocidas
aliadas improbables a ser bastante cercanas. De hecho, yo creo que uno de los puntos que sí diferencia esto de una historia de western típica, aparte de estar ambientada en el espacio, bueno, fruto de estar ambientada en el espacio, es que no exploramos las grandes praderas y el extenso terreno del salvaje oeste, ¿no? Exploramos el espacio de manera literal, incluso en una situación tan chusca y cotidiana como tomar un transporte público todo apretado, se vuelve una situación que se vuelve épica en el sentido de que hay una amenaza de un dragón cósmico y Supergirl lo detiene usando un compuesto a base de kriptonita roja para volverse una materialización mental de un ave cósmica, pero que realmente el punto central del trama es que Supergirl demuestra que ella siempre va a estar defendiendo a los más necesitados. Ella, aún con ciertas dudas, porque yo creo que uno de los puntos fuertes que tiene esta historia es que Kara en ningún momento, a pesar de estar siendo vista desde los ojos de un tercero, nunca termina idealizada, sino termina como una persona que simple y sencillamente está dispuesta a ayudar a quien lo necesite, aun cuando realmente no tiene esos valores tan arraigados como los tiene Clark. Pero creo que eso lejos de volverla una persona que trata de seguir un código porque alguien más lo sigue, habla más bien de alguien que tiene su propio sistema moral, que no es muy lejano a lo tradicional, pero que lo desarrolla a su propio modo. Y yo creo que otro de los puntos focales de esa historia es ese, que Supergirl, por una experiencia que tuvo en su juventud, se vuelve una mujer dispuesta a ayudar a quien sea y a preservar lo que se pueda preservar a cualquier costo, aun cuando todas las posibilidades la tienen en su contra. Creo yo que eso destaca bastante contra la desesperación que se puede sentir a lo largo de la historia, donde aparentemente el cúmulo de planetas en el que se desarrolla todo esto es un cúmulo de planetas que tiene un sistema social bastante podrido y bastante empañado por por el pensar de solo sobreviven los más acaudalados o los más capaces de aplastar a los demás. Creo que esa es una parte muy importante y de nuevo llegamos al punto como vital de aquí. ¿Qué es lo que hace a Kara, a Supergirl, ser su personaje propio? No ser solamente una sombra, un símil, un desprendido de Superman. Y es el hecho de sus propias vivencias, cómo las afronta y qué podemos aprender de ello. Porque a final de cuentas también hay que tener eso en cuenta. Es una historia de superhéroes. Es decir, que uno de sus puntos principales es enseñarte algo acerca del heroísmo. O mejor dicho, por qué estas personas lo hacen, por qué debería seguir un ejemplo similar, porque también de eso va. La búsqueda originalmente es de venganza. Kara le dice muy tranquilamente a Ryut, ¿sabes qué? No lo busques, no desperdicies tu vida en una venganza. El mundo es cruel, sí, pero no debes de seguir ese camino. Y ella le reprocha. Es fácil decirlo, porque a ti no te ha pasado lo que a mí, porque tú no sientes este dolor, porque tú no viste cómo alguien tomó tu mundo. Y es precisamente esa parte en donde Carol se da una cuenta de que tiene que mostrarle con ejemplos, no solamente con palabras, esta decisión que tiene que tomar, el hecho de que no enfrasque su vida en una venganza o en una búsqueda de retribución, porque a final de cuentas no hay nada más frustrante de que tener esa ira reprimida, todo ese dolor y no poder expresarlo o no poder buscarlo, o que la búsqueda de ello te lleve simplemente a un callejón sin salida. Y es parte de la tragedia y al mismo tiempo del punto más alto del personaje, porque ella trata sobre la ira, el miedo, la soledad, la frustración y cómo tienes que lidiar con ellas, porque en nuestro día más oscuro solo queda una cosa por hacer, seguir adelante, y puede que no sea sencillo porque realmente no lo es y ella misma lo acepta. E incluso en este viaje hay momentos en donde ella se cuestiona o se pregunta a sí misma si es una lección para Ryudo, es una lección para ella, es para recordarse por qué hace lo que hace, porque puede mostrar esa empatía, esa compasión, esa ayuda hacia los demás, porque realmente, de nuevo, ese es el punto. La situación, por más cósmica, por más rimbombante que pueda ser, por más que nos explore rincones del espacio que parecen de sacado de una pura fantasía, realmente es cómo reaccionan, lo que Kara muestra, lo que Ryut puede entender y lo que nosotros como lectores podemos rescatar. Como bien dices,
tenemos el hecho de que después de atacar a este gran dragón cósmico, una cosa espectacular visualmente, realmente lo que no tanto lo que importa es que, oh, qué poderosa es Supergear, qué grandes y fantásticos poderes. No, es que luego de ellos se acerca a Ryut, la escucha y le dice, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? Que luego llegan a un planeta en donde encuentran que hubo una realidad social bastante cruda, donde había un caso espectacular de racismo a nivel planetario y que a final de cuentas la élite no pudo más que sacrificar a los segregados cuando llegó una tal brigada de piratas espaciales que les encantaba el genocidio sin sentido y ella tiene que estar allí, tiene que enfrentarse a que las élites quieren simplemente ignorar el hecho de que acaban de su planeta acaba de sufrir ese ataque y que ellos mismos vendieron a gente cuya única diferencia era un color de piel distinto, que siguen este rastro de destrucción hedonista por diferentes planetas, donde ven cómo tratan de lidiar de diferentes maneras. Ven que ejecutan a uno de estos piratas espaciales y Kara no hace nada. ¿Por qué? Porque independientemente de todo, este pirata fue juzgado por sus crímenes, encontrado culpable y tuvo una pena que fue justa, tal vez para algunos excesiva, pero dentro de la visión de justicia del planeta en donde estaba lo fue. Tuvo una sentencia, hubo ahí un plano de justicia y ella no iba a intervenir en eso, porque realmente es el tipo de cuestiones que trata de encontrar. O en otro planeta que encuentran que también hubo una masacre sin sentido y encuentran a un pobre hombre cavando tumbas. ¿Por qué? Porque el gobernador más cercano le dijo, sabes que yo no puedo enfocar esfuerzos a encontrar a tu hija que fue víctima entre todos ellos. Todos tienen que ir a un sepulcro general. Pero si tú haces las tumbas individuales, podemos separar a cada uno y podrás darle una digna sepultura a tu hija, a pesar de que quedó tan devastada que no es reconocible. ¿Qué te dice esto? Que el mundo, el universo, la vida es cruel, es dura, es poderosa, puede ser muy, muy oscura, pero a final de cuentas puede haber un factor del cambio. A pesar de que vivas todo esto de primeros ojos, lo puedas ver, tu pensamiento puede ser, ¿sabes qué es la ley del más fuerte? El que está arriba es el que tiene el poder, el que tiene las armas es el que tiene la fuerza y es quien dicta qué es lo bueno, qué es lo malo o qué es lo que se hace o lo que no. A final de cuentas es cómo te impacta y lo que tú haces para ello, lo que te hace cambiar o lo que te hace aportar o no a este mundo tan oscuro. Efectivamente, como dices, yo creo que se muestra un mundo muy oscuro y creo yo que no hay mejor manera de ejemplificarlo que cuando se nos cuenta cómo vivió Kara la destrucción de Krypton, que fue el momento más oscuro de su vida. Porque ahí ella no fue como Clark, donde la destrucción fue algo ajeno a él y simplemente queda como, ah, pues sí, me duele, pero pues me duele como una tragedia ajena a mí. Kara lo sintió realmente propio porque vio morir en pocos días a su madre, vio morir a gran parte de la población de Krypton por la radiación, que cuando encargaron hacer una capa de plomo en el suelo para ya evitar la emanación de la radiación, muchos ciudadanos de Krypton cayeron en la desesperación porque era una tarea que se antojaba difícil, pero ella lo continuó hasta el final y que lamentablemente nada de eso sirvió por llegaría otra tormenta de radiación que ahora sí destruiría todo. Y ahí es cuando Sorel, su padre, decide construir una nave basada en los planos de la nave que construyó Jor-El para acá, pero ahora solo para su hija, donde ella sería la mujer del mañana, su propio mañana. Y eso nos demuestra por qué, a pesar de lo oscuro que es el mundo, Karan no se rindió en esta búsqueda, porque ella ante todo supo salir de la oscuridad más absoluta, la dura realidad de la extinción de su gente, de su pueblo, de su familia, y aún así siguió adelante. Claro, es un dolor que le dolía hasta el inicio de la historia, donde incluso ella misma dice, estaba emborrachándome tratando de olvidar ese día, y aún así, sí, eso se mantiene ya no tanto como un recuerdo doloroso, sino como un recuerdo de que ella es la encargada de llevar un mañana y llevar un mejor futuro. Creo que ese es uno de los puntos que al final destaca ya en la recta final de la historia. Kara en un momento dado sí cae en la desesperación, incluso al inicio de la historia se nos habla de que Ruth fue testigo de cómo Kara asestó un golpe y Krem cayó muerto. Podría uno creer, esta es una historia en la que los valores heroicos fracasaron y Supergirl se vio consumida ante la venganza y la ira como
algunas interpretaciones suyas lo han manejado, ¿no? Al final, esa misma esperanza y fuerza de voluntad de hacer lo correcto es lo que hace que Ruth decida no consumar su venganza y hacer que Kara no consuma su venganza. Es que si lo haces, todo lo que me mostraste no habrá servido para nada y realmente esta no eres tú. Hay otra forma y creo yo que ese es uno de los momentos más bonitos que tiene el cómic, donde solo se ve a Kara empuñar una espada y de repente damos un salto de tiempo donde una Ruth ya envejecida recibe una visita de una Kara ya madura y se revela que no mataron a Krem y simplemente lo sellaron en la zona fantasma, donde después de más de 100 años pasó de querer hacer la zona fantasma su campo de juegos, realmente sufrir un escarmiento y un remordimiento de conciencia de todas las atrocidades que cometió, donde al final Ruth y Kara lo liberan y él regresa convertido en un hombre nuevo, pero ahí está el detalle, sí, hay una redención, pero no hay un perdón. Y eso está bien, porque al final del día, sí, qué bueno que Krem se logró redimir, pero eso no limpia que durante buena parte de su vida fue un monstruo, y ese monstruo no puede ser perdonado. Creo que acabas de dar en algunos puntos clave, bueno, más que nada en los puntos particulares, y yo creo que primeramente me gusta mucho el aspecto de que no sé si fue intencional o no, el hecho de recalcarnos el tema de la mujer del mañana. Por un lado tenemos a Superman. Él es el hombre del mañana, porque encarna los mejores valores de la humanidad, aquello que debemos aspirar a ser para nosotros, ser los hombres del mañana en el hoy. Y así que la humanidad dé el siguiente paso, sea lo que tiene que ser, y por fin tenemos un lugar donde no se requiera un Superman, porque ya todos comprendieron lo que se tiene que, la forma en que ver el mundo. Pero por el otro lado tienes a Supergirl, que es la mujer del mañana, no por ensalzar propiamente valores, sino porque, como bien dices, ella vio la más grande y cruel indiferencia del mundo. Y creo que esa es una parte fundamental. El más grande dolor de Kara puede también deberse al hecho de que no hay nadie a quien culpar propiamente. Si nos atenemos a la versión más clásica, Krypton simplemente pasó por un ciclo natural. Pudo haber uno que otro implicado si tomamos el hecho de que es por eso de que tomaban energía del núcleo y lo desestabilizaron, etcétera, pero en general, incluso con eso ya no queda nadie a quien achacarle la culpa. Krypton simplemente ya no está. La vida que en alguna vez pudo disfrutar Kara ya no va a existir. Esa es una oscuridad propia, una oscuridad insondable. Es como tratar de enojarte con un fenómeno natural. ¿Quién puedes achacarle eso? Te deja un vacío, no hay por quién sentir retribución o sentir venganza. Y ese mismo vacío hace que la propia Karen en algún momento diga, sabes que no puedo enseñarte cómo superar el dolor porque yo no lo he superado, yo sigo soñando con Krypton. Pero es precisamente lo que le recuerda a Ryut. Puede que no, que sigas soñando con Krypton, es cierto, pero tú a través de tus acciones, a través de lo que me has mostrado, no ha dicho mostrado, es que me diste la esperanza de ver un nuevo día, de no estancarme y seguir adelante. Todas las veces que me sentí perdida y me diste tu hombro para ayudar. Todas las veces que vimos a personas completamente devastadas y les extendiste la mano. Aquella vez que incluso el mundo se volvió contra ti y tú seguiste usando tu brazo, levantándolo para luchar contra el mal, incluso contra la más terrible magia y contra los seres más asquerosos de este universo, tú no te rendiste. Y me mostraste que a pesar de que sí, perdí a mi padre y me sentí la persona más desdichada del universo, que el mundo me estaba mostrando que la generosidad y la bondad no se recompensan, que todo es un caos y que realmente nada importa y aún así la venganza me costara mi muerte y ninguna retribución sería mejor que no hacer nada, tú me mostraste que no es así y le mostrarás a las personas que no es eso. Tú le mostrarás a las personas que podrán vivir y morir en la cruel indiferencia, podrán no recibir alguna retribución, podrán voltear hacia el cielo y gritar por ayuda, pero recordarán que ahí estaba Supergirl, ahí estaba Kara Soler, que lo perdió todo y siguió caminando. Y podrán tranquilizarse en ese momento porque saben que ellos también pueden hacerlo, porque eso no reside en su poder, no reside en ser en una super persona, reside en el hecho de que tuvo la voluntad y tuvo las fuerzas para luchar contra el mal, para decirle al mal, a la cruel indiferencia, sabes que eso no es todo,
porque es la voluntad de las personas seguir. Eso es lo que nos demuestra la mujer del mañana, eso es lo que lo hace su propio personaje y eso es lo que nos da dos ejemplos muy similares y a la vez muy diferentes del mismo tipo de heroísmo. Es realmente un desentrañamiento que viéndolo de esta manera es excelente, es fabuloso. Tal vez pueda resultar un poco pesado porque nos lo narra Ryut, que tiene una forma muy formal de hablar, muy caballeresca podrían decir, resaltando la parte de fantasía de esta historia, pero que ciertamente cuando lo piensas así es sorprendente, porque incluso llegamos a esta parte como, quien dice, como bien dices, al momento en donde Krem está de rodillas ante ella pidiendo perdón, que incluso Ryut en un momento confiesa, era como su cruel fantasía, verlo ahí arrodillando, pidiendo perdón, que ya se redimió y todo, pero que no le importara y clavar su espada en el corazón. En un inicio dice que sí, es cierto, Krem murió, pero realmente nos muestran que no. Lo único que le dio fue un jódete, un buen bastonazo en el hocico y lo dejó allí. No podrá haberlo perdonado, pero sabe perfectamente que matarlo ahí no va a cambiar nada. Y de hecho, antes, eso ya es una interpretación, lo está privando de hacer algo positivo con ese intento de redención. Porque, como bien dices, a veces el hecho de superar algo no significa perdonar, y eso no está mal. Pero eso no implica que tú simplemente te vuelvas una parte de toda esta cruel indiferencia, de este ciclo horrible. Simplemente puedes elegir salir de él y, bueno, tratar de aportar algo mejor. Y creo que ese es la punto más álgido, el punto más grande de esta historia. Ciertamente, bueno, al menos de manera narrativa. De manera visual también lo es, de nuevo, los espectaculares visuales que logra para mostrarnos todo esto. Sí, ya para por lo menos terminar mi participación en esta plática, yo sí quiero comentar que estoy de acuerdo en todo lo que dijiste y la verdad es que, como comentamos al principio, esta es una historia bastante sólida, bastante apropiada para introducirte al personaje de Supergirl. Tiene, yo creo que es uno de los mejores trabajos que tiene Tom King y la verdad es que es bastante curioso que un autor que muchas veces se le señala que escribe muy fuera de personaje o llevando a los extremos más psicológicos a los personajes dentro de sus historias. Con la superfamilia siempre acaba siendo una celebración de lo que ellos representan. De hecho, yo quisiera señalar que me parece bastante curioso que tanto Open the Sky, la historia que tiene con Superman, como Woman of Tomorrow, tengan como base un viaje, pero mientras que uno es un viaje desde los ojos del propio Superman, Woman of Tomorrow es un viaje llevado por un tercero, pero en ambos casos se realza la figura del superhéroe. Y eso para mí es un gran trabajo de este gran escritor. La verdad es que yo creo que es una historia que cualquiera en general podría leer. Realmente es una gran introducción para el personaje de Supergirl. Es una gran opción si ya eres fan del personaje, si quieres entrañar algo sobre ello, o incluso si solamente quieres leer algo que sabes que va a ser una buena lectura. La verdad, igualmente lo recomiendo de manera muy amplia. No hay pierde. No es una historia perfecta, pero realmente tiene muchísimo que dar sobre sí. Realmente creo que es una de las mejores obras que ha dado Tom King. Y realmente este equipo que hace con Bilquis Evely, con Matt López y con Clayton Cowles es realmente una fórmula ganadora. Visualmente, narrativamente, muy sobria, muy buena, espectacular cuando tiene que serlo, introspectiva cuando tiene que hacerlo y que te deja con una gran sensación en todos los niveles. De nuevo se realza un clásico moderno del personaje, tal vez un poco densa, pero lo compensa con creces y yo creo que es una obra que no te puedes perder. Si tienes la oportunidad de leerla, si ya la has leído, vuélvela a leer porque puede que encuentres algo que nosotros no, o incluso puedas darte cuenta de algo que descubriste apenas escuchándonos, lo cual sería excelente. Y bueno, banda, creo que es todo lo que tenemos que decir en esta ocasión. Han sido Sanka el Monitor. Y Kamen. Y recuerden que pues siempre estamos aquí para una retroalimentación. Muchas gracias por escucharnos, por ser parte de su día a día y nos veremos en la próxima.